Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la sección de ¿Por qué ser provida? De mi canal de YouTube. En esta oportunidad estaré respondiendo las preguntas que me estuvieron haciendo en la primera parte del video de ¿Por qué ser provida? Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Se debe legalizar el aborto porque de esa forma disminuiría la cantidad de abortos? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, la primera respuesta a esta pregunta es porque no es algo que sea ético, es solamente razonar un poco, porque no se puede legalizar algo que atenta contra la vida de otro humano, y el aborto atenta directamente contra la vida de otro humano en estado de desarrollo embrionario o fetal. Así que no se debería legalizar por más de que supuestamente disminuya la cantidad de abortos a lo largo de los años. Además, si utilizáramos esa misma lógica aplicada a cualquier circunstancia, o sea que por ejemplo nos dicen si legalizamos X cosa va a disminuir, entonces tendríamos que estar legalizando todo lo que certeramente digan que vaya a disminuir. Por ejemplo, un gran ejemplo que es algo totalmente ficticio, pero que viene justo para darlo como ejemplo, viene a ser la película de La Purga. Entonces, yo esta misma similitud entre la purga y el aborto, y legalizar el aborto, lo hice en un debate y surgió mucha polémica. Así que intentaré explicarlo un poco más. A lo que me refiero con la purga es que lo que se intenta en la purga es hacer legal todo tipo de delitos, ya sea violaciones, secuestros, asesinatos, lo que sea, pedofilia, etcétera, solamente un día al año. ¿Y esto por qué? Porque se había comprobado que disminuía de esa forma la cantidad de delitos en todo el resto del año. Entonces, si utilizamos esa misma lógica de que si se sabe certeramente de que va a disminuir ese delito al legalizarlo, podríamos entonces también usar a lo que vendría a ser la purga, o sea, un solo día al año, legalizar todo tipo de delitos para que después el resto del año disminuya esa cantidad de delitos. Esto siempre según la postura pro aborto, que utiliza como argumento que se debe legalizar el aborto por el simple hecho de que legalizándolo se disminuye la cantidad de abortos. Que quede claro eso. Las cosas se deben legalizar cuando realmente sean necesarias, cuando realmente sea un derecho de la persona y no simplemente porque legalizando ese delito supuestamente vaya a disminuir. De esa forma no funciona la legislación, ni el poder judicial, ni las leyes en ningún país. Porque si funcionaran de esa forma, entonces ya existiría la purga desde hace rato. Porque si realmente hay algún estudio que indique que legalizando todos los delitos en un solo día al año disminuye la cantidad de delitos en todo el resto del año, ya se hubiera puesto en marcha si realmente a la gente no le interesara ni la ética, ni la moral, ni atentar contra la vida de otro humano, y simplemente lo que les interesaría sería que disminuya la cantidad de delitos sin importar cómo. Porque de esta forma es, o sea, llegar a una meta sin importar cómo vas a llegar, o sea, legalizando algo que es totalmente horrible, o sea, que estarías atentando contra la vida de un humano. Otra pregunta que me estuvieron haciendo ustedes: ¿el aborto debería ser un derecho de la mujer? Bueno, mi respuesta es no. Porque ningún derecho de ninguna persona debería poder sobrepasar el derecho básico de otro humano, como vendría a ser el derecho a la vida de ese feto humano. Y yo siempre estoy dando como ejemplo últimamente el hecho de que, por ejemplo, vos tenés todo el derecho de pasar con un camión por una calle. Tenés todo el derecho, o sea, si tenés licencia de conducir, si el camión es tuyo, etc. Estás en todo tu derecho de pasar por esa calle con ese camión. Pero ¿qué pasa? Ese derecho se te acaba en el momento en el que una persona va a estar en el medio de esa calle, o una persona, un perro o lo que sea, o sea, alguien que esté vivo, ¿no? Entonces, en ese momento se acaba tu derecho de pasar con el camión por
ese mismo recorrido por el que se encuentra esa persona hasta que la persona o el perro termine de cruzar la calle o salga del camino. O sea, tu derecho lo vas a tener de poder, por ejemplo, decidir sobre tu propio cuerpo. Me parece buenísimo, hacete piercing, tatuaje, tenite el pelo, cortatelo, haz lo que quieras, cortate la lengua si querés, no pasa nada, porque eso sí es tu cuerpo. Entonces vos tenés todo el derecho de decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida, mientras que no atentes contra la vida de otro. Y lo mismo se explica con el tema del camión. Vos podés pasar con el camión por una calle, mientras que no haya nadie en tu camino y no termines matando a ese humano, a ese perro o a lo que sea que se te haya puesto en el medio del camino. Porque en el momento en el que vos decidís poner en marcha o en primera ese camión y pasar por esa calle donde se encuentra una persona o un perro, vos ya no estás decidiendo solamente sobre tu vida, estás tomando decisiones solamente tuyas particulares, no, ya estarías también incluyendo a un tercero. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer con la vida del otro? Lo podés llegar a atropellar y lo podés llegar a matar, dejar parapléjico y un montón de posibilidades más. Entonces, en el momento de abortar, vos no estás tomando solamente una decisión por vos misma, estás también tomando una decisión por un tercero. Básicamente, el aborto es tomar literalmente una decisión por un tercero, que vendría a ser nada más y nada menos que tu propio hijo biológico, que se está desarrollando adentro de tu útero. Pasemos a la siguiente pregunta. Si una niña está embarazada, ¿puede abortar? Bueno, eso ya no tendría que estar en manos de nosotros ni como providas ni como proabortos, sino debería estar en manos del médico. El médico es el que va a estar decidiendo en ese caso qué es lo mejor para la niña. O sea, si corre riesgo la vida de la madre, de esta niña vendría a ser, por encontrarse embarazada, entonces el médico va a proceder a realizarle un aborto como corresponde para siempre velar por la vida de esa niña. En cambio, si el médico pone en la balanza qué es lo que más pesa, o sea, si la nena, por ejemplo, está embarazada y si llegara a querer abortar en ese momento, corre más riesgo su vida a que si quisiera continuar con ese embarazo, entonces el médico es el que va a tener que tomar una decisión. ¿Qué es lo más riesgoso en ese caso? Que la niña continúe con ese embarazo que ya le falta quizás pocos meses desde el momento en el que se enteran que está embarazada, o proceder a realizarle el aborto, pero eso lo va a decidir un médico. Nosotros como providas ni como proaborto podemos tomar ese tipo de decisiones, así que no nos incluye, no nos incumbe a nosotros en lo absoluto. En eso tenemos que respetar la decisión del médico que se encuentra y sabe el caso ese particular. Y esta pregunta deriva en la siguiente: ¿qué es más importante? ¿La vida de la mujer, o sea, de la madre, o la vida del feto? Bueno, te respondo mi postura particular como provida. Yo siempre considero que la vida de la mujer vale más que la vida del feto. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el caso que haya un embarazo totalmente fisiológico en el que la mujer no corre riesgo su vida, entonces ya no estaríamos diciendo, bueno, vale más la vida de la mujer, buenísimo, pero si la mujer no se va a morir por estar embarazada, porque ese embarazo es totalmente fisiológico, no tiene ninguna patología previa, no está sucediendo nada que pudiera atentar contra la vida de esa mujer embarazada. Entonces, en ese caso, las dos vidas valen por igual, o sea, no hay por qué tener que decidir quién vive y quién muere en ese caso, porque es algo totalmente fisiológico, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los embarazos, ¿ok? En cambio, pongamos otro caso hipotético en el que la mujer realmente sí corre riesgo por encontrarse embarazada. Entonces, en ese caso, sí hay que poner en la balanza la vida de la mujer y la vida de ese feto. Y en ese caso es en el que yo siempre tiendo más a estar a favor de la vida de la mujer, que ya tiene toda una vida, como ustedes siempre dicen, como todos los proabortos dicen, ella tiene familia, ya tiene amigos, ya creció, ya tiene conciencia, dolor, etc. Bueno, ahí sí estoy a favor de que la mujer sea la que decida qué es lo que quiere hacer, si continuar con el embarazo y arriesgar su propia vida, o si decide culminar con la vida de su propio hijo.
porque eso ya es una decisión particular de ella. Pero mientras que el embarazo sea totalmente normal y no corra riesgo su vida, no hay por qué decidir quién vive o quién muere. Bueno, la siguiente pregunta me da un poco de vergüenza hacerla porque realmente me parece bastante patética, pero como siempre me la están poniendo todo el tiempo en los vivos, en los videos, en los debates, en todas partes, siempre me hacen esa comparación, entonces debo decirla y responderla en este video. La pregunta es: ¿por qué si un tumor tiene ADN humano se defiende la vida de un feto con ADN humano y no la de un tumor que también posee un ADN humano? Bueno, vamos a explicarlo lo mejor posible, a ver si de esta forma ya se la entienden. El tema es el siguiente. El feto posee un ADN humano, sí, buenísimo, pero ese ADN humano es totalmente diferente al de la mujer que lo gesta. Es decir, tiene el 50% de ADN de ella, sí, porque es su hijo biológico, así que va a tener el 50% de ADN de ella, y el 50% de ADN del padre. Entonces, ambos cromosomas se unen, terminan de formar un ADN totalmente diferente, tanto al de la madre como al del padre. Entonces, ya es otro ADN humano, va a seguir siendo, por supuesto, pero otro ADN totalmente distinto. Y, a diferencia de lo que es un tumor, este ADN de un feto es un ADN pluripotencial, es decir, que a partir de una sola célula puede generar todo un cuerpo, puede desarrollar todos los órganos necesarios para crear a un humano completo. Un tumor, en cambio, además de tener el mismo ADN de la persona que posee ese tumor, o sea, no es un ADN totalmente diferente al de la misma persona que posee el tumor, sino que es el mismo ADN de la mujer o del hombre que posea ese tumor, simplemente con pequeñas mutaciones, o sea, pequeñas modificaciones en ese ADN que hacen que las células se empiecen a multiplicar cada vez más, que eso sería algo patológico. Pero no es un ADN totalmente diferente al de la persona que lo posee, y menos tiene la pluripotencialidad de crear a otro humano a partir de ese tumor. Por eso no se puede comparar lo que es un humano, un feto humano con toda la pluripotencialidad para generar un cuerpo totalmente diferente un individuo, con lo que vendría a ser un tumor. Un tumor que es algo patológico, muy probablemente sea algo cancerígeno, y que tiene el mismo ADN de la persona que posee ese tumor y no tiene para nada la pluripotencialidad de generar a partir de ese tumor un individuo totalmente distinto, diferente, etcétera, etcétera. Además de todo esto, lo que habría que diferenciar también es que el feto, además de poseer un ADN totalmente diferente al de la madre y al del padre, también podría llegar a tener hasta factor sanguíneo distinto al de la madre. Y eso justifica aún más el por qué el feto es algo distinto a lo que vendría a ser el cuerpo de la madre. O sea, la madre entera va a tener un solo factor sanguíneo. No puede tener un factor sanguíneo, no sé, en un órgano y en otro órgano no. O sea, va a tener un único factor sanguíneo. Si sos cero positivo, vas a ser cero positivo en todo tu cuerpo. O sea, te saquen sangre de donde te saquen sangre. En cambio, si tenés un individuo adentro, que vendría a ser tu propio hijo, el feto o el embrión, y va a tener un factor sanguíneo totalmente diferente al tuyo, eso también indica que es algo distinto a lo que sería tu cuerpo. Por ende, el argumento de mi cuerpo, mi decisión, no incluiría, no es una justificación porque el feto no es tu cuerpo. Tiene ADN distinto al tuyo y hasta podría llegar a tener, mejor dicho, un factor sanguíneo diferente al tuyo propio. Siguiente pregunta. ¿Todos los providas deben adoptar? Siempre surge esta pregunta de parte de las proaborto, o más que nada vendría a ser esta exigencia de parte de las proaborto, diciéndote, bueno, ya que sos provida, entonces adoptá. Traducido vendría a ser, entonces, ya que sos provida, hacete cargo de mis errores, de mis acciones, las cuales nadie me obligó a hacer, como es tener relaciones sexuales,
y sin embargo, como yo no me quiero hacer cargo, entonces les solicito a ustedes que se hagan cargo por mí. Siempre intentando salir de sus obligaciones, hacer como si cualquier acto en realidad no tuviera consecuencias. Eso es lo que quieren hacer las pro aborto. Bueno, en respuesta a esto les digo, gente, el hecho de que seamos nosotros pro vida no implica, no es sinónimo de que amamos a los niños o amamos a los bebés. Les doy un ejemplo en otra situación. Yo soy vegetariana hace 6 años. Y eso no significa de que yo ame a todos los animales, así como soy fanática de todos los animales, ¿ok? Es decir, yo, por ejemplo, odio a las vacas, no me gustan las vacas, incluso estudio veterinaria y no me gustan las vacas, no hay forma de que me gusten las vacas. Y ese hecho de ser vegetariana no quiere decir que yo tengo que amar tampoco a las vacas, pero por el hecho de odiar a las vacas, no significa tampoco que me las tenga que comer. O sea, yo no quiero que nadie sufra. No por el hecho de odiar a las vacas voy a querer que una vaca sufra. O sea, pobre vaca, tampoco me hizo nada malo. O sea, nada, es simplemente una vaca. No me gustan las vacas y ya está. Entonces, lo mismo vendría a ser con el tema del aborto, de los provida y de los niños. O sea, hay un montón de providas que quizás ni siquiera ellos quieren tener hijos, pero respetan el derecho básico a la vida de cualquier humano. Entonces, lo que no quieren es que se atente contra la vida de esos humanos que están por nacer, que todavía no se terminan de desarrollar y que los quieren matar o quitarle la vida antes de que ellos mismos se puedan defender. Es algo horrible y simplemente por el hecho de estar en contra de ese procedimiento ya nos quieren meter a niños para adoptar. Bueno, fuera de esta explicación justificando a los providas que no quieren adoptar, yo sí quiero adoptar. Así que por mí no se preocupen que yo sí voy a adoptar y lo tengo decidido mucho antes incluso de ser provida. Yo cuando estaba en el colegio ya tenía súper seguro que iba a adoptar. Muy probablemente también vaya a tener hijos biológicos, pero la adopción es algo indiscutible en mi caso. En mi vida yo quiero tener niños adoptados. Pero que yo lo haga no significa que todos los providas lo debamos hacer. O sea, y además yo lo haría por el niño. Realmente, no lo haría para darle menor peso a las consecuencias que debería tener que estar asumiendo esa persona que se embarazó, muy probablemente por no utilizar métodos anticonceptivos o no utilizarlos correctamente o no utilizar la cantidad adecuada de métodos anticonceptivos. Por eso siempre se pide que utilicen mínimo 2 métodos anticonceptivos diferentes, indicados, por supuesto, siempre también por un ginecólogo. Entonces, nada, esa es mi respuesta sobre el tema de la adopción. Otra pregunta que me hicieron es, ¿por qué el feto debe tener derechos si no es un individuo social? Bueno, el simple hecho de que no sea un individuo social, o sea, que todavía no haya nacido, no lo hace menos humano. Y habría que no abortarlo por el simple hecho de que es de nuestra misma especie. Se supone que tenemos que ser empáticos con nuestra misma especie, ¿o no? Es lo más razonable. Nosotros no vamos a, o sea, lógicamente, ¿no? Tipo, si pensamos bien, si somos sanos de mente, no vamos a estar queriendo atentar contra la vida de otra persona o de otro individuo de nuestra misma especie. Y por el hecho de ser un individuo social, hay que saber, hay que tener en cuenta que no todas las personas ya nacidas están incluidas en lo que vendría a ser nuestra sociedad. Por ejemplo, la gente que vive en situación de calle no son individuos sociales, no están integrados en nuestra sociedad. De hecho, se los llama como excluidos de la sociedad. Y no por eso son menos personas, ni son menos humanos, ni habría que legalizar poder quitarle la vida a esas personas por no ser individuos sociales. Así que no se justifica una cosa con la otra. Lo mismo que cuando, por ejemplo, me dicen, bueno, pero el feto, ¿por qué no tiene DNI? Bueno, hay un montón de gente en situación de calle, o personas indígenas también, que no tienen DNI. Y por el hecho de no tener DNI, ¿son menos personas? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, no estar inscripto en ningún lado, no significa que no existís. ¿Ok? Eso tiene que quedar súper en claro.
Y no debería ser un argumento por parte de las pro aborto decir que por no tener DNI o por no ser un individuo social se les puede quitar la vida. Siguen siendo humanos, siguen siendo de nuestra misma especie. Hay que ser un poco más empáticos e ir más allá de nosotros únicamente. Porque lo que están haciendo ellos, estas personas, las que deciden abortar, es ser egoístas. Porque ellos están viendo solamente por su propia vida, en vez de estar viendo también por la vida de ese humano que está por venir. Y para las que me digan que abortan por el niño, pensando en el niño porque va a tener una mala vida, me parece absurdo, absurdo totalmente que utilicen ese argumento, cuando en verdad lo que están queriendo hacer es quitarse ustedes un peso de encima, un peso de su propia vida. Ustedes lo hacen por ustedes mismas. Dejen de mentirle a la gente diciendo que lo hacen por el niño. O sea, si realmente hicieran algo por el niño, intentarían antes de parirlo fijarse de encontrar una buena familia donde ir, o fijarse de ustedes encontrar un buen trabajo, pedir ayuda en algún lado, no sé, hacer algo realmente por la vida de ese niño. O sea, ninguna solución viene a ser el matar, el quitarle la vida, jamás. Así que me parece totalmente patético que utilicen ese argumento de no, lo aborto por el niño, cuando lo que le están haciendo es quitarle la vida y ni siquiera lo hacen por el niño. O sea, a ustedes no les interesa ese niño, por algo lo están matando y no les están intentando dar una mejor calidad de vida, sino que simplemente se rinden y dicen, no, basta, yo no quiero tener ese niño, supuestamente lo hago por el mismo niño, a quitarle la vida, algo que no comparto en absoluto, pero lo hacen únicamente por egoísmo, porque ustedes quieren continuar con cómo es su vida en ese momento, o sea, vida de mujer sin hijos, o continuar con sus estudios, cosa que también se puede realizar aún estando embarazada y aún teniendo hijos. Pero ustedes no lo asumen y listo, y por ese motivo deciden abortar. Básicamente por egoísmo, no hay otra definición para poder explicar esto. Y después nos dicen los pro aborto que nosotros los pro vida somos los egoístas. O sea, no hay nada más desinteresado de parte de nosotros los pro vida de querer que se le respete el derecho de la vida a un feto humano. O sea, no hay nada más desinteresado que eso. Yo no gano nada absolutamente con hacer que esa mujer decida no abortar. O sea, nuestro acto, nuestro movimiento se basa en intentar defender a otros humanos. Nosotros estamos totalmente ajenos a eso. A mí no me cambia nada que una mujer decida abortar o no decida abortar. Pero no me parece justo que no se esté viendo por los derechos de ese humano por nacer. Porque sigue siendo un humano y hay que ser empáticos con los de nuestra misma especie mínimamente. O sea, si no, ya ¿qué es lo que le espera a este mundo si ni siquiera somos empáticos con nuestra misma especie? Es horrible que esté pasando esto y que lo vean tan normalizado al hecho de abortar. Bueno, y con esto ya doy por finalizado este video. Muchas gracias por mirarlo. Por favor, no se olviden de suscribirse y los espero en mi próximo video. También les pido por favor, si tienen más preguntas para hacerme, de poder ponerlas abajo en los comentarios, así hago mi próximo video con las nuevas preguntas que haya de parte de ustedes. Además, todavía tengo varias preguntas, pero son más que nada personales para contestar en otro video distinto, como por ejemplo, desde cuándo yo soy provida, o cuál es mi comida favorita, o cosas más personales. Así que pueden hacer todo tipo de preguntas que yo las voy a estar respondiendo en videos distintos. También en otro video voy a hablar, por ejemplo, de lo que vendría a ser la postura del hombre en estos casos de aborto. ¿Debe el hombre participar o no en el aborto, en la decisión de abortar? Bueno, eso lo estaré tratando también en otro video. Así que nada, chicos, los espero en los próximos videos que estaré subiendo a mi canal. Ya saben que siempre que hago debates también los resubo a esta plataforma. Hay algunos debates que los hago en mi plataforma de TikTok y otros debates que los hago acá mismo en YouTube. Así que nada, los espero tanto en mis debates como en mis siguientes videos. Los quiero mucho y suscríbanse. Un beso gigante.